¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy les hablaré brevemente de la anatomía del aparato urinario. Bien, en lugar les tengo que contar que el aparato urinario está compuesto por dos riñones, un riñón derecho, un riñón izquierdo, una vía urinaria excretora de la orina que comienza en los cálices menores, cálices mayores, se continúa para drenar la orina finalmente a un receptáculo que es la pelvis renal, que se va a continuar a los dos lados, ¿no es cierto?, por una estructura llamada uréter derecho, uréter izquierdo, que finalmente van a llegar a un reservorio de la orina, que es la vejiga. Finalmente, después de un tiempo de almacenarse la orina, de llenarse la vejiga, ¿no es cierto?, va a ser eliminada hacia el exterior a través de la uretra. Les comento que el riñón pesa más o menos entre 120 y 125 gramos. Tiene un largo entre 12 a 10 centímetros, un ancho entre 5 a 6 centímetros, un grosor, un espesor entre 2,5 y 3 centímetros. Tiene esta forma característica de una habichuela. Tiene una cápsula que la envuelve y le da la forma al riñón. ¿Se fijan? La parte más interna, hay una concavidad, que es la zona del hilo renal, por donde ingresa la arteria renal y sale a su vez la vena renal y la vía urinaria, como estamos viendo en la imagen. Si se fijan además en los polos superiores de los riñones derecho e izquierdo, vemos otra estructura tremendamente importante en medicina y en fisiología, que es la glándula suprarrenal, que hablaremos en otra clase de ella por la connotación fisiopatológica que tiene, ¿ok? Que está en relación directa con el polo superior de los riñones. Además vemos cómo la gran arteria aorta abdominal da origen a la arteria renal derecha e izquierda, que van a dar la irrigación a estos órganos nobles que son imprescindibles para la vida. Acá vemos la unidad anátomo-funcional de los riñones, que son los nefrones. Los nefrones son aproximadamente entre 1 millón a 1,5 millones, constituido por un corpúsculo renal, el corpúsculo renal, ¿no es cierto?, formada por la cápsula de Bowman o cápsula glomerular, y el ovillo de capilares que están conformando el interior del corpúsculo renal. Y luego tiene una serie de ductos, que es la parte tubular del nefrón, túbulo contorneado proximal, asas de Henle, túbulo contorneado distal, que va a drenar finalmente en un tubo común de salida de drenaje, que es el túbulo colector que recolecta esta orina de los diferentes nefrones para llevarlo a la papila renal y de aquí hacia la vía urinaria que comienza en los cálices menores. ¿Ok? Es muy importante entender esta parte para saber dónde se afecta, dónde se daña la estructura renal en las diferentes etiologías que afectan al parénquima del riñón. Aquí estamos viendo un glomérulo, que estamos viendo acá, con un zoom. Específicamente quiero que observen cómo llega la arteriola aferente a la cápsula de Bowman, se ramifica en novillos capilares y luego sale como arteriola eferente, la cual va a seguir rodeando la parte tubular del nefrón, ¿se fijan? Y va a formar la estructura de vuelta, ¿no es cierto?, que son las venas que van a regresar con la sangre desoxigenada de los correspondientes nefrones. ¿Ok? Les comento que la orina se va a formar por un proceso de filtración que comienza en el glomérulo, es decir, parte del plasma pasa en forma, en bruto, por decirlo así, en forma masiva, un porcentaje sin filtración alguna, hasta la porción tubular del nefrón, donde va a recibir dos procesos que van a terminar formando la orina. Por una parte vamos a tener el proceso de reabsorción, es decir, contenido del lumen que está pasando por el lumen del nefrón va a ser resolvido hacia la parte periférica, hacia la parte vascular, arterial. ¿Ok? Y por otra parte existe el proceso de secreción, que va de la parte vascular hacia el interior del lumen tubular. Este proceso es importante porque lo que no pasó por la filtración puede eliminarse por esta vía de secreción desde la porción vascular hacia la porción tubular y desde aquí hacia el exterior. ¿Te fijan? Entonces la orina se va a formar por tres procesos. La filtración a nivel del glomérulo y los procesos que ocurren a nivel de la porción tubular del nefrón, que son la reabsorción y la secreción. ¿Ok? Lo otro importante es saber las funciones del riñón. Una vez que el riñón claudica por diferentes razones, se nos enferma, estas funciones no se van a cumplir
y van a poner en riesgo vital al paciente. El sistema urinario tiene como función principal depurar la sangre. Depuración significa limpieza. Limpieza de la sangre de productos tóxicos, principalmente provenientes del metabolismo de las proteínas, como es la formación del amonio, la urea, ¿no es cierto?, que ocurre a nivel de hígado, se forma la urea, que es un producto soluble que va a ser eliminado por el riñón. Los productos nitrogenados, en el fondo. ¿Okay? Una serie de ácidos débiles que deben ser eliminados también, que van a acidificar el medio interno y son deleterios para el organismo. Te recuerdo que el riñón junto al pulmón regulan el pH. ¿Okay? Mantienen el equilibrio ácido-base del cuerpo, que es tan importante. ¿Okay? Por supuesto que debe eliminarse una cantidad de orina que la gran mayoría del porcentaje es agua, electrolito y otros compuestos en muy baja cantidad. Pero además denotan, ¿no es cierto? Van a denotar cuando hay patología algunos productos que son patológicos que no deben aparecer en la orina. Por ejemplo, en la orina no aparece glucosa, proteína en grandes cantidades, hematíes, células figuradas, elementos figurados de la sangre. Si aparecen, es patología. ¿Okay? Por eso es importante saber qué elementos podemos encontrar en un examen de orina normal. ¿De acuerdo? Además, el riñón regula, ¿no es cierto?, la molaridad plasmática, la composición de la sangre, el volumen sanguíneo, en el fondo el balance hidrosalino, es decir, la composición de electrolitos, de sodio, cloro, potasio, calcio, fósforo y del agua. Además, como lo comentamos en otras clases, el riñón es el principal órgano que regula la presión arterial a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. El riñón censa la llegada de sangre a su parénquima y va a percibir si viene con baja o menos presión, baja o alta presión, de tal forma que se va adecuando a la necesidad metabólica del organismo a través de este eje renina-angiotensina-aldosterona. Además produce una hormona que es tremendamente importante, que es la eritropoyetina. Esta hormona estimula la formación del tejido hematopoyético a nivel de la médula roja de los huesos, donde se producen los elementos figurados, de tal forma que cuando se daña el riñón no se va a producir esta hormona y por supuesto va a empezar a aparecer una anemia leve, moderada y muy severa. Les comento y les adelanto que la anemia más severa detectada en la medicina interna corresponde justo a una insuficiencia renal crónica. Otra cosa importante es la acción metabólica que tiene el riñón. También aquí ocurre un pequeño porcentaje de gluconeogénesis. Recordemos que es un órgano vital que debe mantener la autonomía energética para funcionar. Y por otra parte, tenemos que en el riñón ocurre la activación de la vitamina D, que termina por formarse, y esta vitamina es tremendamente importante para mantener el balance de calcio y fósforo. La vitamina D lo que hace a nivel del tubo digestivo es absorber calcio y fósforo. Recuerden que el calcio y fósforo se va a depositar en los huesos, va a formar hidroxiapatita, ¿de acuerdo? Siendo la principal reserva de calcio los huesos, por supuesto. Y cuando hay depresión baja de calcio, se van a activar una serie de hormonas para regular el balance del calcio, como la bradhormona de las glándulas paratiroides, que van a degradar el hueso para poner a disposición del cuerpo el calcio necesario para mantener las funciones fisiológicas. ¿Me siguen? Y otra hormona que se llama calcitonina, que está en la tiroides, ¿no es cierto?, también producida por las células de la tiroides, que hace todo lo contrario de la bradhormona. Lo que hace la calcitonina es enviar el calcio y fósforo hacia los huesos para aumentar la masa ósea y de esa manera también bajar la calcemia en este feedback. Por tanto, vemos la importancia de la vitamina D. Sin ella es imposible mantener el balance del calcio y fósforo. ¿Me siguen? Y es activada en el riñón. ¿Ok? Muy bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención.